Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve.
Muy buenas noches con todos, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Zapata, jefe de marca del área de soluciones industriales Animal Feed. Bienvenidos al día de hoy, al webinar del día de hoy. Antes de empezar, me gustaría comentarles un poco sobre nuestro portafolio. Nosotros en Alicor contamos con insumos proteicos que proviene desde nuestra planta que tenemos en Bolivia, en Santa Cruz. También contamos con insumos fibrosos, que es el afrecho y el acemite que viene de nuestras moliendas, de las diversas plantas que tenemos, tanto en Lima como en el norte, como en el sur del país. Y también contamos con insumos energéticos, que son los blends. En la siguiente lámina les voy a mostrar, nosotros contamos eh, eh, con un chatbot, el cual ustedes pueden interactuar, pueden consultar precios, pueden consultar disponibilidad, pueden consultar si es que tenemos algún producto en particular, también pueden ver nuestro catálogo, ¿no? Nuestro número lo pueden apuntar allí, si es que tienen ahí algún cuaderno, es 990-158-111, nuestro chatbot Pepe, ahí para que ustedes puedan hacer cualquier consulta, también si desean alguna asesoría, también pueden ahí escribirle al chatbot para que se pueda programar alguna asesoría. Eh, También ahí ustedes, en la siguiente lámina, eh, el día de hoy nos acompaña un expositor muy reconocido en el sector, que es Marcial Cumpa Gavidia. Muchos de ustedes lo conocen, es el profesor principal de la Universidad Agraria La Molina, es jefe del programa de investigación de aves, es ingeniero zootecnista de profesión con magíster en producción animal, también de la Universidad Agraria La Molina. Tiene MBA en ESAN, estudios de maestría en economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también cuenta con estudios de doctorado de ciencia animal también de la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Algunas recomendaciones para el día de hoy. Eh, la presentación está constituida en tres partes. Tiene una explicación teórica que lo va a dar el profesor Marcial de 50 minutos. Va a haber una sesión de preguntas de 10 minutos y una encuesta final de 2 minutos, ¿no? Las preguntas se van a realizar a través del medio virtual. En la siguiente lámina les voy a explicar cómo. Y no es necesario que ustedes puedan apuntar, tomar apuntes, porque todo el material va a ser compartido. Entonces, por ese lado, pierdan cuidado. En el caso que ustedes tengan un celular, en la siguiente lámina les voy a explicar, pueden ustedes hacer la pregunta de la siguiente manera, le dan clic a los tres puntos donde dice más, ponen ahí en chatear y escriben su pregunta. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, pierdan cuidado, escriban, que al final le vamos a responder. Y si están con una computadora, alguna laptop, eh, le va a aparecer ahí el mensaje en chat, le dan clic y pueden ahí también escribir sus preguntas, ¿no? Sin más que decir, le voy a dar pase al profesor Marcial para que pueda comenzar con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches con todos, estimados criadores, amigos avicultores. Sí, agradecer en primer lugar a los amigos de Alicor por su invitación. Y el día de hoy vamos a hablar sobre gestión de costos productivos en el tema de huevos comerciales, es decir, huevos de consumo. La siguiente. ¿Cuál es el temario? En primer lugar, vamos a ver cómo se lleva a cabo la determinación de los costos de levante de gallinas ponedoras jóvenes, ¿no? ¿Cuánto es lo que hay que invertir en las primeras 17 semanas de edad? Asimismo, una vez que ya tenemos el costo de la gallinita joven levantada, esta gallina pasa a ser un activo fijo de la explotación y con ese costo lo vamos a asumir para determinar los costos de producción de los huevos de gallina, ¿no? También luego, hacia el final, vamos a apoyarnos en una hoja de Excel, ¿no? Para que ustedes vean eh, cuando se hacen algunos cambios, cómo se van moviendo las cifras, ¿ok? Y eso también se les va a entregar. Bien, no se olviden que al término de la charla va a haber una estación de preguntas
y que por favor llenen la encuesta de satisfacción del cliente, ¿no? Sobre la charla que vamos a presentar. Gracias. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, todo lo que vendría a ser los costos de producción se basan en identificar el sistema de producción. En este caso, en el sistema de producción de gallinas ponedoras de huevos comerciales. Y entonces ustedes van a definir si estas gallinitas van a ser criadas en jaula o van a ser criadas en piso, ¿no? O al pastoreo. Y dependiendo del sistema de producción y de otras variables, se va a poder determinar el costo de producción. Entonces, para identificar el sistema productivo, nosotros vamos a tener en la parte izquierda, ¿no? Lo que vendría a ser las entradas o los recursos, ¿no? Todos aquellos ítems que ingresan al proceso productivo, ¿no? Y como esto habla de gestión, y gestión trata de el uso adecuado, racional y eficiente de los recursos, tenemos que precisar claramente qué es lo que va a ingresar al proceso productivo. De modo tal que generalmente en todo sistema de operaciones se considera lo que vendría a ser las 8 M's del sistema productivo. Es decir, con qué maquinarias, con qué equipos vamos a contar, qué tipo de instalaciones, asimismo, qué materias primas e insumos van a ingresar al sistema productivo. De otro lado, precisar las necesidades de mano de obra. Igualmente, llevar a cabo mediciones, registros y controles, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Asimismo, es muy importante el medio ambiente donde se va a llevar a cabo la explotación, indicando también no solo el medio ambiente, sino la metodología de trabajo que se va a llevar a cabo, ¿no? Igualmente, el capital que se necesita para llevar a cabo este proceso productivo. Dentro de los recursos que ingresan al sistema productivo de gallinas, tenemos de la planta de incubación las pollas bebé de postura. Y luego, dentro también de lo que vendría a ser la materia prima, el alimento, es decir, la industria de insumos alimenticios o alimentarios, precisando que todo lo que ingresa al sistema productivo, al proceso productivo, debe ser de primera calidad, ¿no? Es decir, polla bebé de primera, un alimento e insumos de primera calidad, para que nos pueda expresar el máximo de su potencial genético de estas aves. También tenemos la planta de fabricación de alimento concentrado, ¿no? Asimismo, las vacunas, las vitaminas, los desinfectantes, etc. Igualmente, las maquinarias, los equipos, las jaulas, ¿no? Por ejemplo, los nidales, cualquiera que ustedes vayan a usar, los materiales, materiales de limpieza, materiales de sanidad, materiales de oficina, ¿no? Y muy importante, la gestión administrativa, la gestión financiera, porque todo parte de un planeamiento, de una buena organización, de una buena dirección, de un buen control y coordinación entre todas estas actividades. Todo lo que ingrese al sistema productivo debe ser contabilizado para poder costearlo. Y entonces en el proceso productivo, todos sabemos, va a haber programas de manejo que se deben estandarizar, estos programas. Los procesos deben ser estandarizados para la uniformidad de los lotes. Un buen programa de nutrición y alimentación para cada etapa, según las necesidades de la línea y según el ambiente donde se críen estas aves. Llámese costa, sistemas en altura o en trópico. ¿Okay? Asimismo, un buen programa de bioseguridad que incluya aislamiento, que incluya control de vectores, control de plagas,
vacunaciones y todo lo que nosotros ya sabemos. Y luego el procesamiento de la gallinaza. Al final, si todo el proceso se ha hecho adecuadamente, vamos a obtener un producto de calidad y el principal producto, como ustedes van a ver, es el huevo, ¿no? Entonces, como ingreso vamos a tener la venta de los huevos. Como producto secundario, las gallinitas de descarte, es decir, al término de su campaña, sea de 80 semanas, 90 semanas o 100 semanas de edad, las gallinitas de descarte nos van a proporcionar un ingreso adicional, ¿no? Tenemos también que hacer control de las mortalidades y generalmente podría considerarse como un ingreso adicional la venta de la gallinaza. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bien, las consideraciones, ¿no? La forma de reducir costos por unidad de producción es incrementar las unidades producidas, ¿no? Es mejorar la eficiencia misma con mayor cantidad de unidades con un menor costo unitario, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a tener un costo total en la explotación diaria, supongamos de 15.000 soles, ¿no? Y con 15.000 soles estamos produciendo 3.000 kilos de huevos. 15.000 entre 3.000 nos saldría 5 soles el costo por kilo de huevo producido, ¿no? Pero si yo en lugar de, con esos 15.000 soles, produzco solo 2.500 y ya no 3.000, 15.000 entre 2.500 nos va a dar 6 soles. 6 soles por kilo, el costo por kilo de huevo producido. Eso nos indicaría que no estamos actuando con una adecuada eficiencia. Es importante controlar frecuentemente el volumen producido, ya que tenemos que optimizar el rendimiento para reducir los costos de instalaciones en términos de costos de depreciación de instalaciones y también maximizar el uso de la mano de obra. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, los costos, egresos o salidas de dinero son desembolsos o gastos que hay que efectuar como retribución al uso de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Los recursos que hemos mencionado, ¿no? Las pollitas bebé, el alimento, el gas, las vacunas, la cama, el agua, etc. Lógicamente, estos egresos están vinculados al volumen producido. Es decir, a mayor volumen producido, lógicamente, los gastos van a aumentar. Siguiente. Los desembolsos de una explotación se pueden clasificar en 4 grandes grupos. De lo que vamos a hablar hoy día, que son los costos de producción o costos de manufactura o costos de fabricación, ¿no? Y otros vendrían a ser los gastos, en donde ya tenemos los gastos de administración, los gastos de comercialización y ventas y los gastos financieros. La siguiente. Los costos de producción son la cuantificación de los diferentes recursos utilizados en el proceso que hemos planificado. Acuérdense, todo proceso tiene que ser planificado. Hacerle luego un seguimiento, un monitoreo, un control y a través de ello, diariamente, tratar de buscar la máxima eficiencia. Ya no debemos esperar a que culmine la semana, sino esta evaluación, este seguimiento tiene que ser diario, porque las gallinitas ponen casi diariamente. Entonces tenemos que hacer un chequeo en cuanto a la producción de huevos, peso del huevo, porcentaje de postura, masa de huevo, consumo de alimento, conversión alimenticia, mortalidad, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir llevar a cabo un adecuado costeo. Entonces, debemos identificar cuáles son los ítems dentro del costo de producción. Y así tenemos las materias primas, ¿no? Insumos, materiales, los sueldos y salarios, los suministros,
las depreciaciones, etc. La siguiente. Bien, las materias primas e insumos que son vitales para llevar a cabo el proceso productivo terminan siendo parte del producto final. Es decir, las pollitas bebé son las que vamos a criar, las que vamos a levantar, las que vamos a hacer como producto intermedio, la gallinita joven, la gallinita levantada de 17 semanas, y luego ya la gallina ponedora, ¿no? Que va avanzando como joven, adulta, madura y finalmente viejita, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra materia prima, que vendría a ser la polla bebé, que debe ser de primera calidad, ¿no? Libre de salmonela, libre de micoplasma, libre de aspergilosis, que llegue en el menor tiempo posible. Ustedes ya conocen todo ello. Igualmente, el agua clorinada, ¿no? Para evitar contaminación microbiana en las aves, tener un botiquín de medicinas en casos de emergencia, ¿no? Así como los insumos alimenticios, que deben ser de primera calidad y adecuadamente almacenadas y llevando a cabo una adecuada formulación en cuanto a energía, proteína, aminoácidos, vitaminas y minerales, nos debe dar como producto una buena polla levantada y luego una buena gallinita ponedora. El cálculo del monto a invertir generalmente se hace año a año, ¿no? Y se establece en función a los requerimientos según el programa de producción proyectado, ¿no? Yo les aconsejo siempre que ya para el 2024 ya se debió planear, ¿no? Agosto, septiembre, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a producir para el siguiente año, ¿no? Hacer toda la programación con antelación. La siguiente, por favor. Bien, también vendría a ser parte del costo de producción, bien sea como mano de obra directa o mano de obra indirecta, el monto de las remuneraciones del personal de producción, ¿no? Incluyendo los beneficios sociales, ¿no? Cuando se trabaja con horas extras o labores extraordinarias, tendrá que incluirse el personal adicional requerido para cubrir las necesidades de este incremento del gasto, ¿no? Y entonces mano de obra directa generalmente son los galponeros, aquellas personas que están directamente involucradas en el proceso productivo, y mano de obra indirecta podrían ser los supervisores, ingenieros o tecnistas o médicos veterinarios o algún otro profesional a cargo. Bien, podemos continuar. También tenemos los materiales indirectos, ¿no? Estos vendrían a ser parte del proceso productivo, pero que no llega a constituir parte integrante del producto terminado, ¿no? Estamos hablando de lubricantes, combustibles, gas, materiales de higiene, de limpieza, de desinfección, ¿no? Los desinfectantes, los jabones y también la cama o yacija. Son materiales indirectos, ¿ya? Los materiales directos es materia prima y mano de obra directa, por ejemplo, ¿no? La próxima. También tenemos dentro de los costos de producción que considerar lo que vendría a ser los suministros y los servicios, ¿no? Y entonces ahí tenemos lo que vendría a ser los gastos, ¿no? Por concepto de agua, energía eléctrica, asistencia técnica, seguro, repuestos de vehículos, maquinarias y equipos, ¿no? En cuanto al consumo de agua, se estima en función al consumo de las aves, más las necesidades de higiene, de limpieza para las duchas, los servicios higiénicos, la cocina
y se puede estimar en metros cúbicos, ¿no? Ahora, si es en ambiente termoneutral, es decir, cuando las gallinitas se crían entre 18 a 22 grados centígrados, podríamos considerar con alimento concentrado, ¿no? Determinar que aproximadamente por cada unidad de alimento se va a tener como consumo de agua a 2 unidades de agua. Es decir, si el ave en ambiente termoneutral consume 110 gramos de alimento al día, la gallinita podríamos considerar que en agua van a ser su equivalente 220 gramos de agua, ¿no? O 0.22 litros de agua. Pero en términos de necesidades, generalmente en lugar de decir 2:1, consideramos 3:1, porque la siguiente unidad va a ser empleado en higiene de equipos, limpieza de cortinas, lavado de cortinas, limpieza de galpones, todo lo que se necesita, duchas, cocina, etcétera, ¿ok? Y el cálculo del consumo de energía eléctrica va a variar, ¿no? Hay granjas que hay granjas que cuentan con energía eléctrica, otros con generadores. También va a determinar si van a usar programa de iluminación creciente cuando ya tengan a las gallinitas en la explotación. Entonces, eso lo tiene que determinar cada empresa, ¿ok? La siguiente. Bien, entonces, en la determinación de los costos de producción de huevos, vamos a considerar en primer lugar cuánto nos cuesta producir una gallinita joven hasta las 17 semanas de edad, ¿ya? Esto es si estas gallinitas comienzan a poner huevos a las 17 semanas, ¿no? Si alguna línea empieza a las 18 o 19 semanas, según será desde bebé hasta el momento, hasta un día antes de que inicie la postura, ¿ok? Ahora, dicho costo, el costo de la gallinita joven levantada, se va a ir depreciando durante el ciclo de producción del lote e irá disminuyendo a mayor duración del ciclo de producción y en función a la curva de producción, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo levanto una gallinita, ¿no? Esta gallinita joven ya viene a ser un activo fijo, ¿no? Entonces, para empezar la producción de huevos, esta gallinita joven que ya empieza a poner huevos, ya se considera un activo fijo y como tal se va a ir depreciando en el tiempo, ¿no? Entonces, existen los activos fijos tangibles, ustedes saben, ¿no? Las instalaciones, las maquinarias, los equipos, los vehículos, ¿no? Y también los semovientes. En este caso, la gallinita, si bien no es una gallinita reproductora, vendría a ser un semoviente y se va a ir depreciando en el tiempo. Si empieza a las 17 y yo la llevo hasta las 100 semanas de edad, va a tener 83 semanas de producción de huevos. Pero si yo la llevo solo hasta las 90 semanas, 90 menos 17, va a tener 73 semanas de producción. Y si la llevo solo hasta los 80, su campaña va a durar tan solo 63 semanas. Entonces, supongamos que la gallinita levantada me costó 25 soles. 25 soles. Si yo la divido si la llevo hasta las 100 semanas, estos 25 soles lo voy a dividir entre 73 semanas, ¿no? Pero si solo la llevo hasta las 80 semanas, esta gallinita, el 25 soles lo voy a dividir entre 63 soles. Entonces, me va a salir un mayor costo de depreciación si yo la conservo solo hasta las 80 semanas. Entonces, yo debo tratar de que esa gallinita bien manejada, bien alimentada, llegue hasta las 100 semanas, siguiendo la curva de producción del estándar de la línea, ¿ya? Lógicamente,
Si antes de tiempo ya esta curva decae por debajo del óptimo económico, ya seguramente tendrá que venderse. Pero si hay un buen manejo, una buena alimentación, un buen programa de bioseguridad, ¿no? Y personal que ponga, ¿no? Bastante pasión en esto, seguramente se va a lograr. ¿Ok? La siguiente. Bien, como les mencionaba, ¿sí? Para poder fijar las necesidades de costos, nosotros tenemos que determinar los procesos que vamos a llevar a cabo. Y cada empresa, cada granja, determina su propio proceso, según sus necesidades, según su ambiente, según su disposición de personal, etc. Entonces, acá es simplemente, ¿no? El flujo de proceso de levante, ¿no? Ustedes pueden ver en esta primera columna, el subproceso, hay 3 subprocesos o actividades, cuánto dura cada actividad y qué actividad se va a llevar a cabo. Y entonces en el primero, la limpieza y preparación de la granja, ¿no? La limpieza, preparación, desinfección y descanso de la granja va a durar 60 días, ¿no? Luego ya cuando está todo el ambiente preparado, recibimos a las pollitas, ¿no? Y va a haber un periodo de crianza, ¿no? Y levante en sí hasta las 17 semanas, ¿ya? Pero acá estamos considerando hasta las 15, en donde se va a llevar a cabo, por ejemplo, al primer día, resección de las aves. La calefacción va a durar 4 semanas, ¿no? Si fuera en trópico, a lo mejor es solamente una semana, con lo cual disminuyen los costos de calefacción, ¿no? Determinar, según la estación, qué programa de luz voy a aplicar, ¿no? A lo mejor durante el inicio de la crianza, las horas de luz natural están en disminución y no hay necesidad de aplicar un programa de luz con electricidad, sino natural. ¿A qué edad vamos a hacer el despique? Si vamos a plantear un semioscuro, ¿no? Y finalmente, en las últimas 2 semanas de levante, haremos ya planificado un traslado hacia la zona de producción, ¿no? Y entonces comenzará el traslado en la semana 16 y el semioscuro la semana 16 y 17, ¿no? Entonces, este es el proceso que han planificado en esta empresa y según eso nosotros podemos delinear, ¿sí? Tiempos también, ¿no? Si ustedes consideran, si ustedes suman, ¿no? 60 más 105 más 14, ¿no? Acá tenemos 120, 180 días, ¿no? En 180 días yo hago un levante. Yo hago el levante de un lote en un determinado galpón. Supongamos que ustedes construyeron un galpón que les costó 100,000 soles. Ustedes hicieron una inversión inicial de 100,000 soles y que ese galpón se deprecia, supongamos, en 10 años. Y entonces el costo de depreciación anual, 100,000 entre 10 años, les da 10,000 soles. 10,000 soles. Sabiendo que ustedes pueden hacer en ese galpón 2 levantes al año, ¿no? Entonces, si ustedes hacen 2 levantes al año, el costo de depreciación por levante, ¿cuánto les saldrá? 10,000 entre 2, 5,000. 5,000 soles en costos de depreciación de levante, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes no hacen 2 campañas de levante, sino tan solo una? Entonces va a ser 10,000 entre 1, 10,000. Con lo cual se elevan los costos de depreciación, ¿ya? Y entonces, ¿por qué? Porque no están usando este activo fijo. Y entonces, si no lo usamos al máximo de su capacidad, nuestros costos de depreciación se van a elevar, ¿ok? Bien, la siguiente, por favor.
Bien, cada línea, llámese Highline Brown, Loman Brown, Isa Brown, Novogen Brown, ¿no? De las ponedoras de huevos pardos o huevos rosados, así como la Highline W77 o la Highline W98 o la Bovans, ¿no? Cualquier línea tiene su estándar de producción, ¿no? Y en ese estándar de producción está cuánto come cada pollita semana a semana, cuánto pesa cada pollita semana a semana, para llevar un control, ¿ya? Para llevar un control. Y acá en esta lámina es simplemente para que vean que acá, dentro del programa de alimentación de Levante, se han considerado 5 dietas, ¿no? Un inicio 1 para las 3 primeras semanas, un inicio 2, 6 semanas, el crecimiento hasta la semana 12, un desarrollo hasta la semana 15 y un prepostura hasta la semana 17, ¿no? Y entonces hay que planificar estos programas de alimentación para cada línea, para cada estación, para cada localidad, son un tanto diferentes, ¿ya? Y entonces, con esto, ustedes saben que a medida que crece el ave, ¿no? Los niveles de proteína van a ir disminuyendo un tanto, así como los niveles de aminoácidos esenciales, ¿no? Y que ya cerca al inicio de la postura, en el desarrollo y en el prepostura, se va elevando un tanto los niveles de calcio. Es así que en la prepostura ya tenemos 2.5% de calcio. Entonces, para cada edad va a haber un alimento diferente y por lo tanto el costo por kilo de alimento seguramente va a variar, ¿ya? Y entonces, para el costeo que presentamos, ¿sí? Seguimos el estándar de la línea, ¿sí? Pero cuando ustedes hagan su costeo, tienen que sacar lo que ustedes tienen, ¿no? En la granja, ¿sí? Llevar un control adecuado de consumos, de pesos, para poder llevar a cabo un buen proceso productivo. La siguiente, por favor. Bien, entonces acá tenemos pues los niveles de mortalidad, de peso corporal, de consumo de alimentos, también de consumo de agua y lo más importante, la uniformidad del lote, ¿no? Es algo que tenemos que seguir, ¿no? A pie juntillas para que el lote comience a una adecuada edad su producción de huevos, que llegue a una madurez sexual adecuada, ¿no? Y que con esa edad adecuada al inicio de postura, llegue al pico de postura que necesitamos, 95, 96%, y que luego la disminución día a día sea lo más leve posible, que tenga el lote una buena persistencia. La siguiente. Bien, dentro de lo que vendría a ser los costos de producción, en general todos los costos, estos costos se pueden dividir en costos fijos y en costos variables. Es decir, podemos decir, costo total es igual a costos fijos más costos variables, ¿no? Y entonces, los costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de producción. Su monto total permanece constante a través del periodo que se analiza, sea la cantidad de producción que se va a llevar a cabo, pero son el reflejo del uso de los recursos fijos, ¿no? Tales como tierra, edificaciones, galpones, oficinas, almacenes, maquinarias, equipos, laboratorio, ¿no? Y entonces, al ser una fiel expresión del uso de los recursos fijos, también nos indica si estamos aprovechando al máximo nuestra capacidad instalada, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una granja, vamos a decir, para 100,000 gallinas, ¿no? Y no le estamos usando nada más que 80,000, ¿sí? Nuestros costos fijos unitarios se van a ir elevando. Entonces, lo ideal sería, ¿sí? Tratar de maximizar el uso de estos recursos fijos que ya tenemos en la explotación. La siguiente.
son los que determinan la escala de la unidad de explotación por cuanto definen el límite superior de la cantidad de producción que es posible lograr, ¿no? Entonces yo digo, mi costo fijo está planeado para 100.000 gallinas, ¿no? Ahora, ya depende de la empresa si vamos a tenerlo al 100% de la capacidad instalada o un poco menos. Cuando el proceso productivo logra alcanzar el máximo permitido por estos recursos fijos, la eficiencia de la producción estará determinada por el uso de los recursos variables. Su valor por unidad producida disminuye a medida que se distribuye en un mayor número de unidades producidas. La siguiente, por favor. Bien, por otro lado, los costos variables, que son costos que varían con el volumen de la producción. Y entonces estos costos se incrementan en la medida que se trata de obtener mayor cantidad de productos. Si mi granja está para 100.000 gallinas y yo crío 60.000, voy a tener un determinado costo variable. Si aumento a 80.000, igual. Si aumento a 100.000. Estos costos varían entonces en función a la cantidad que voy a producir. Dentro de ello se considera el alimento, el concentrado, la mano de obra temporal, combustible, desinfectantes, medicinas, vacunas. La naturaleza de la curva de costos variables depende de la función de producción. Y como la función de producción normalmente no es constante, y sino que está sujeta a la ley de rendimientos decrecientes, tampoco es constante la función de costos variables. Máxime si la curva de producción de huevos de gallina no es constante, sino es como vamos a ver en un momento, se trata de una curva que se le denomina curva exponencial descendente. La siguiente. La próxima. Bien, como pueden apreciar, ¿no? La curva, la mayor, es la curva de producción, ¿no? Y entonces no es una producción constante durante toda la campaña, ¿no? Parte de cero, cuando llega al 50% se dice que llegó a la madurez sexual del lote. Se trata de que llegue al pico de producción de 95, 96% y que luego vaya decayendo gradualmente, ¿no? Si el lote no llegara a 96, si no llega, vamos a decir, a 80, los costos de producción se van a elevar. Si la persistencia no es buena y la curva cae antes de tiempo, los costos de producción se van a elevar. Y entonces hay que tejer muy fino lo que es manejo, lo que es alimentación, lo que es sanidad, para que nosotros podamos obtener la mayor eficiencia dentro de esta campaña productiva. Y es por eso también que dentro de una granja de gallinas ponedoras tenemos lotes de diferentes edades, ¿no? Gallinas jóvenes, gallinas adultas, gallinas maduras, gallinas viejas, para que la sumatoria de estas curvas nos permita más o menos una oferta más o menos constante de huevos, ¿no? La siguiente. Bien, también hablamos de costos totales y costos unitarios, ¿no? Entonces, el costo total o costo unitario por kilo de huevo considera tanto los costos como el rendimiento. Es muy importante saber cuánto está el costo por kilo de huevo, si es que comercializamos por kilo de huevo, ¿no? Si lo comercializamos por docena de huevo, ¿cuál es el costo por docena de huevo? Pero es importante que en función a lo que nosotros comercialicemos, determinemos cuál es nuestro costo unitario, ¿no? Entonces, anteriormente les hablaba, si hoy día hemos invertido 15.000 soles, ¿no? Y ellas nos han producido 3.000 kilos de huevos, ¿no? El costo unitario va a ser 5 soles por kilo de huevo, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, para determinar los costos de producción de gallina levantada,
tenemos que tomar en cuenta estos datos. Estos son de la línea Highline Brown, ¿no? La viabilidad 98%, quiere decir que la mortalidad es solo 2%, ¿no? El alimento consumido entre 5,750 a 6 kilos 130, ¿no? Este mayor o menor consumo también podría depender de la estación, ¿no? Generalmente cuando hace más frío, las aves comen un poquito más y cuando hace más calor, las aves comen un poquito menos. Entonces, dependiendo de la densidad de nutrientes, dependiendo de la temperatura, nosotros tenemos que planificar qué tipo de dieta le vamos a dar, con mayor o menor concentración de nutrientes. Con un peso corporal a las 17 semanas, muy cercano al 1,5 kilos. La siguiente. Bien, esto lo tenemos en hoja de Excel, es simplemente para ver algunos ítems dentro del costo de levante, ¿no? Como materia prima tenemos las pollas bebé de postura, luego tenemos el alimento balanceado, el agua, el combustible, la cama o yacija, el nombre adecuado es yacija, ¿no? Pero quedó como tal, ¿no? Y entonces acá hemos puesto, ¿qué pasaría si ustedes crían 30,000 pollitas bebé de postura, ¿no? A un costo de 4,50 soles, ¿no? La hoja de Excel lo multiplica y sale 135,000, ¿no? Estos valores que ven acá en la columna, en la primera columna, son los consumos para cada etapa por dieta por polla, ¿no? Es decir, una pollita en inicio 1 va a comer 403 gramos, en inicio 2, 714, en crecimiento, desarrollo, prepostura, ¿no? Si luego, cuando ustedes miden, esto no salió 0,403, sino salió 0,500, habrá que cambiarlo pues por 0,500. Si acá no salió 714 gramos, sino salió 700, habrá que poner los 700 gramos, ¿no? Y estos vendrían a ser los costos por kilo de alimento, ¿no? Y ustedes saben que bajo las condiciones que tenemos, pues los precios de insumos pueden variar en el tiempo, ¿no? También depende del exterior, ¿no? Los conflictos de Ucrania, Rusia y otros, pues también han afectado los precios de los insumos, por ejemplo. Bien, entonces, acá tenemos, con esta tablita, hayan los costos unitarios. Y entonces, en costos de alimento, ¿no? Saldría este valor por polla y por campaña este monto, ¿no? El consumo de agua, ¿no? Si 6 kilos consume un ave, ¿no? Va a tomar agua 12 litros y para higiene 6 litros, ¿no? Y así se va considerando, ¿ya? Estos valores, por ejemplo, el gas va a depender dónde lo críen, ¿no? Una cosa es en Lima, otra en Arequipa, otra en Cajamarca, otra en Tarapoto y Quito. Va a depender del lugar, ¿no? Es la siguiente, ahí tenemos la yacija, ¿sí? La siguiente, por favor. Para completar los costos de levante, ¿no? Ahí tenemos sanidad y desinfección, ¿no? Y acá las vacunas, ¿no? Supongamos que le hemos puesto 5 vacunas de Newcastle más bronquitis, acá son 150,000 dosis, ¿no? Entonces acá estos precios también pueden ir variando. Esta es una hoja y ustedes pueden hacer las simulaciones. Ahí están las fórmulas, ¿no? Entonces le trato de hacer lo más amigable posible, ¿no? Y entonces acá tienen 3 galponeros, un capataz, ¿no? Y según el personal que tengan, ustedes le van agregando. La siguiente, por favor. Y tenemos suministros, electricidad, servicios varios, indirectos, la depreciación de activos, ¿no? Lo que les hablaba de uso de los galpones, por ejemplo, así como de los equipos. Asimismo, hay que considerar mantenimiento de maquinarias, mantenimiento de instalaciones y equipo, ¿ya? Un favor, ¿podríamos volver a la primera de costos de levante? Bien, ustedes han visto que luego hay que porcentualizar, ¿no? Porcentualizamos. Y ustedes pueden ver que dentro del 100% de los costos de levante
los que tienen mayor incidencia sobre los costos de producción va a ser el alimento, las pollas bebé con 21% y más abajito la mano de obra, que es un 8 a 9%, ¿no? Entonces, con esto podríamos decir que se cumple la ley de Pareto, ¿no? La ley 80-20. ¿Qué nos dice la ley de Pareto? Que a menudo un pequeño número de ítems, ¿no? O de rubros, si se quiere, tienen una gran incidencia, en este caso, sobre los costos de producción. Mientras, por otro lado, hay un gran número de ítems como agua, combustible, yacija, sanidad, costos de depreciación, mantenimiento, lubricantes, etcétera. Es un gran número, pero que tiene baja incidencia sobre los costos de producción. Es así que si ustedes quisieran bajar los costos de producción, deben enfocarse en tratar de bajar, disminuir los costos de alimentación, ¿no? Y podríamos partir por insumos, materias primas de primera calidad, ¿no? Eso es muy importante para que no haya ningún problema sanitario y eso merme, digamos, la función de producción. La siguiente, por favor. Ven, otros tienen valores más bajos. Bueno, y para esto hemos considerado en costos de levante 30.000 pollas, ¿no? Supongamos que el costo de levante fue 637.000, considerando una mortalidad de 2%. Si ustedes a 30.000 le aplican el 2% de mortalidad, nos quedamos con 29.400 gallinitas jóvenes. Y entonces, si ustedes dividen este costo de levante, donde se ha considerado la polla bebé, el alimento, el agua, el gas, la cama, las vacunas, las medicinas, el personal, el mantenimiento, la depreciación, todo, ¿no? Vendría a ser este valor y dividido entre este número nos va a salir un costo por gallinita levantada de casi 22 soles. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser un producto intermedio, vendría a ser la gallinita joven levantada, ¿ya? Una gallinita de 17 semanas lista para comenzar a producir huevos. La siguiente, por favor. Bien. Igualmente, ¿no? Al igual que en el caso anterior, tengo que tomar en consideración del manual, de la guía, ¿no? Todos los valores con los cuales se tienen, ¿no? Para poder costearlo. Entonces tengo el porcentaje de postura, llega el pico a 95-96%, ¿sí? Voy a considerar también los huevos por ave alojada, que es el término técnico, el huevo ave día no tanto, con una viabilidad a las 100 semanas de 92%, quiere decir que va a haber un 8% de mortalidad y entre mortalidad y descarte. Estos son los pesos de los huevos, ¿ya? Y cada gallinita de 18 a 100 semanas me va a poner 28.4 kilos, ¿no? Es decir, para llegar a esta cantidad de huevos tremenda, va a poner entre 453 a 467 huevos, ¿no? Si ustedes esta cifra lo multiplican por, vamos a decir, 60 gramos, le va a dar una cantidad muy parecida a esto. ¿Qué es la masa total de huevos? Vendría a ser el peso de cada huevo, ¿no? Sumado a lo largo de la postura, es decir, la sumatoria del porcentaje de postura por el peso de huevo. ¿Ok? La siguiente. Acá están los pesos corporales, de modo tal que la gallinita al final va a tener 2 kilos de peso, ¿no? Para venta, ¿no? Luego, el consumo de alimento, 105 a 112 gramos por día ave, ¿ya? Pero ojo, que también depende, si el clima es muy frío, seguramente consumirá ya no 112, sino tal vez 115, 120. Si hace mucho calor, a lo mejor 100, 105, ¿ok? Va a depender también del clima. Y la conversión alimenticia va a estar entre 1,98 a 2,10. ¿Qué significa esto? 2 kilos 100
de alimento por kilo de huevo producido, ¿no? O 1,980 kg de alimento por kilo de huevo producido. La siguiente, por favor. Bien, y entonces en función a cada línea, nosotros tenemos, por ejemplo, acá dentro del programa de alimentación de postura, 5 tipos de alimentos. 5 tipos de alimentos que cada alimento va a tener diferente costo por kilo, ¿no? A medida que avanza la edad del ave, va aumentando los niveles de calcio, pero van bajando los niveles de proteína y de aminoácidos esenciales, ¿no? Y entonces, como el costo del alimento está en función a la proteína y aminoácidos, conforme disminuye, conforme aumenta la edad, va también a disminuir probablemente el costo por kilo de alimento. La siguiente. Bien, igualmente, ¿no? Esto es para que lo tomen en consideración, es lo mismo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Conforme también aumenta la edad, también la producción de huevos va a ir un tanto en disminución, ¿no? Y bueno, va a estar acorde también a un menor costo por kilo de alimento. La siguiente. Bien, y acá tenemos ya el cuadro de costo de producción de huevos por campaña. Sí, fíjense que acá son las 29.400 gallinitas que llegaron a 17 semanas, eran 30.000 bebés con 2% de mortalidad, quedaron 29.400. Este fue el costo unitario, ¿no? ¿Se acuerdan? 21,67. Entonces la multiplicación de ambos nos da 637.000. Y esto significa casi el 14% de los costos. Y luego, por ave, ¿no? ¿Cuánto es lo que come cada gallinita en función a su edad? Postura 1, postura 2, postura 3, 4 y 5, ¿ok? Sí, no se olviden de ir escribiendo sus preguntas, por favor, para que al término de la exposición podamos absolver alguna de sus o sus inquietudes en general, ¿ya? Y entonces, comenzamos con 29.400 gallinitas jóvenes y esta cifra que he puesto acá es el número de gallinitas que van a venderse al final de la explotación. De modo tal que estos consumos también están en línea con la disminución gradual de aves a lo largo del ciclo de postura, porque algunas gallinitas van a ir, digamos, muriendo, ¿no? Y algunas descartándose ya hacia el final del periodo productivo. Y entonces acá tenemos el costo unitario, ¿no? Y de acá va a salir el costo de alimentación. Nuevamente, ¿no? Tanto gallinas jóvenes como alimento balanceado y mano de obra vienen a ser, dentro de la ley de Pareto, la ley 80-20, los mayores ítems, de modo tal que si uno quiere bajar costo de producción, debe enfocarse en cómo reducir los costos de alimentación. Ya dijimos, teniendo la mejor calidad de materias primas y otro también disminuyendo el desperdicio de alimentos, ¿ya? Porque a veces por un mal manejo de comederos, ¿no? Podría llegar a haber desperdicios de hasta 10%, ¿no? Entonces, su plata se va a caer al suelo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también acá los consumos de agua, la siguiente, por favor. Sanidad, mano de obra, ¿no? La siguiente. Y igual, ¿no? Suministros, electricidad. Ahora, son costos menores, pero que van a ir en función a lo que ustedes midan, ¿ya? Lo que ustedes obtengan, esto puede sustituir los valores, ¿sí? Y entonces ya les va a salir el costo aproximado para sus crianzas, ¿ok? La siguiente. Entonces, vamos a tener un costo de producción total de 4.548.000, ¿no? Vamos a tener 29.400 gallinas jóvenes, la mortalidad en la postura es 8%, según el estándar de la línea, y nos vamos a quedar con 26.930 aves para venta. Si cada gallinita pone 28.4 kilos,
¿ya? Lo que hemos hecho acá es un inventario promedio. Si al inicio había 29.400 y al final 26.930, el promedio se va a multiplicar por esta masa de huevos por ave. Y entonces esto nos va a dar que este lote va a producir casi 800.000 kilos, 799.000 kilos durante toda la campaña. Si ustedes dividen este costo de producción que hemos obtenido entre la masa de huevos total, dividen y va a salir este costo de producción por kilo de huevo, ¿ya? 5 soles 73 es lo que me salió a mí, ¿ok? La siguiente. Bien, y para ir terminando esta parte, ¿no? En los ingresos, ¿no? Huevos de gallina, esta es la masa de huevos que hemos encontrado, ¿no? A este precio, si lo vendiera a este precio, tendría este monto. Y luego las gallinitas viejas, ¿no? Que la multiplicamos, son 26.930 gallinitas viejas, que las vendo a 2 kilos, a 7 soles, y voy a obtener este monto. En gallinaza sí he asumido por referencias que debe ser un 1% del total de las ventas. Por eso hemos puesto este monto. De modo tal que este vendría a ser el ingreso por ventas por lote. La siguiente. Entonces, la utilidad bruta sería los ingresos por venta de huevos y de gallinitas viejas y de guano, 6 millones. El costo de producción total, donde se incluye el costo de levante, 4.500.000, y la utilidad bruta, ¿no? Desde bebé hasta 100 semanas, 1.891.000, ¿ok? Bien, vamos a ver la hoja de Excel a continuación. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Okay. Entonces, esto vendría a ser lo mismo que les he mostrado hace un momento, ¿no? 30.000 pollitas de bebé a 4.50 y su costo por campaña, ¿no? ¿Qué pasa si para enero sube a 5 soles, ¿no? ¿Ven? Ya cambió, ¿no? 150.000, ¿no? Entonces, depende, ¿no? ¿Qué pasa si estos son los consumos por etapas, ¿no? Y supongamos que el alimento de inicio ya no está a 2.04, sino a 2.10, ¿no? Y cambiando 2.10, ¿ven? Cambian estos costos, ¿sí? Entonces, pueden cambiar también el número de animales, ¿no? ¿Qué pasa si no levanto 30.000, si no levanto solo 10.000, ¿no? Entonces, en función a ello, va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando. Variaron acá también, ven, 10.000, al final quedan 9.800, ¿sí? Entonces, en función a ello, nosotros vamos haciendo los cambios, ¿ok? Entonces acá, lo mismo que lo hemos presentado hace un momento, está acá, pero ya con formulitas, ¿ya? Con formulitas. Y por eso le decía, ¿qué pasa si no hacen 2 levantes al año? ¿Qué pasa si hacen solo uno? Entonces esto debe subir a 12.000, ¿ya? Y entonces, acá tenemos el monto final, 637.000, ¿sí? 637.000 para 29.400 pollas levantadas, y entonces nos sale este monto, 21.67, ¿no? De ahí sale ese valor. Entonces, ¿para qué me serviría esos 22 soles, no? Que si yo quiero levantar 1.000 pollas nomás, yo necesitaría ¿qué capital de trabajo? 22 soles por 1.000, 22.000 soles. O sea, para solventar una campaña de levante desde bebé hasta las 17 semanas, yo necesitaría un capital para 1.000 de 22.000 soles, ¿no? Si quiero levantar 10.000, serían 220.000 soles, ¿no? Entonces, esto nos puede dar una idea de las necesidades de capital
de trabajo, ¿no? O fondo de maniobra, ¿no? Para poder solventar estos primeros 5 meses en donde el ave no pone ningún huevo, ¿ok? Y luego acá tenemos, con este valor, nos vamos al costo de producción de huevos, ¿no? Entonces, este valor de acá, ¿sí? Viene de la hoja anterior, ¿sí? De la hoja anterior, que también la puedo ir variando. Estos consumos están en función a la tabla, ¿ya? Estos consumos que les he colocado acá están en función de la tabla. Y ojo que estas tablas cambian cada 2 años, ¿no? Entonces, también hay que ir haciendo ajuste de tablas, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de 2 soles 29 para febrero del próximo año sube a 2.50? Inmediatamente cambia, ¿sí? Entonces ahí tienen esta hoja de alimento, también el consumo de agua, ¿no? Y sanidad, etcétera. Y entonces tenemos este costo total, ¿no? Este costo total, 4.658.000, ¿no? Y se alojaron en un inicio jóvenes 29.400, terminaron la campaña 26.930. El inventario promedio es el promedio de estas, inventario inicial más inventario final entre 2, ¿no? Tenemos la masa de huevos por ave y la masa de huevos totales sale de multiplicar, ¿no? Lo que vendría a ser esta cantidad F53, ¿sí? Sí, el inventario promedio por la masa de huevos, ¿no? ¿Y cómo sale 5 soles 82 para este ejemplo? Si yo divido, ¿no? Si yo divido este costo de producción, ¿no? Entre la masa de huevos totales, 5 soles 82. ¿Qué pasa si no llego a 28.400? ¿Qué pasa si en lugar de 28.400 llego a 26? ¿No? Entonces, mi costo de producción sube, ¿ven? 6.36. Entonces, todo para obtener un adecuado margen de ganancia, sí, yo debo optar con eficiencia. Eficiencia en la utilización de los recursos, ¿ok? Y acá tenemos los ingresos por lote, el último cuadro que les mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de 7.50 lo vendo a 10 soles, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si la gallinita sube a 10 soles, ¿no? Entonces, va a estar lógicamente en función del precio del huevo, del precio de la gallina, ¿no? Y todo está dentro de un mercado de libre competencia perfecta, o sea, las leyes del mercado van a determinar estos precios de venta, ¿no? Y luego ingresos totales, ¿no? Ingresos totales y costos totales, ¿no? Que viene de la hoja anterior, nos da esta utilidad bruta, ¿no? Y si quieren sacar rentabilidad bruta, sería utilidad bruta, esta, sobre los egresos por 100, ¿no? Bien, entonces volvemos ya a la parte final, por favor. Muchas gracias. Vamos a las conclusiones. La siguiente, por favor. Bien, es muy importante hacer un seguimiento, revisar y analizar el proceso de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces tenemos procesos duplicados o procesos que no se sustentan adecuadamente. Estandarizar los procesos para obtener una mayor uniformidad de lote, eso es muy importante. Monitorear, hacer un seguimiento, un control de los procesos de producción. Una buena planificación del requerimiento de materiales, materias primas e insumos, polla bebé, insumos, vacunas, vitaminas, etcétera. Una buena planificación de los recursos empresariales, ¿sí? Especialmente la inversión de capital, ¿no? Así como lo que vendría a ser la planificación, la organización, la dirección y el control. La siguiente. Un monitoreo y control de los indicadores productivos, ¿no? Saber cómo va la conversión alimenticia,
cómo van los pesos, cómo van los consumos, chequear los costos logísticos, ¿no? Es decir, los costos de almacenamiento, los costos de pedido, y dado que hay que planificar bien para una buena conservación y almacenamiento de los insumos, una buena programación de la producción y asimismo minimizar la mortalidad para aumentar la postura por gallinita alojada. Capacitar y motivar a los trabajadores, sí, que es el principal activo de toda empresa. Finalmente, sí, la siguiente, por favor. Reducir los costos de alimentación. ¿Cómo podemos reducir los costos? Con un buen programa de alimentación por etapas, tanto en levante como en postura. Llevar a cabo la nutrición de precisión, ¿no? Porque si, por ejemplo, en postura 2 que necesitan las gallinitas 15.32 de proteína, ustedes le dan 17, sí están obrando en sobrecostos, ¿no? Aparte que la gallinita sobreengorda, va a tener problemas en la postura, ¿no? Y va a haber, digamos, mayor cantidad de heces húmedas, mayor amoníaco, y no es conveniente. Entonces, darle al ave según su edad, según su producción. Dietas adecuadamente balanceadas en energía, aminoácidos, vitaminas, minerales, buena calidad de insumos, corto periodo de almacenamiento, disminuir el desperdicio de alimentos y buena calidad tanto del agua como del aire. Ok. Bien, les agradezco mucho su atención. Sí, y luego estaré atento a sus preguntas. Muy amables. Excelente, profesor Marcial, realmente muy claro. Vamos ahora a la sección de preguntas. A ver, acá están llegando algunas preguntas. Dice, profesor, a ver, vamos acá a la primera. En su experiencia, mencionan, ¿en cuál de estas variables es más viable reducir los costos para incrementar la rentabilidad? ¿No? Alimento balanceado, genética, agua, y ponen así puntos suspensivos. Ok, muchas gracias. Ahora, siempre hay una interacción genotipo-ambiente, ¿no? O sea, para determinado ambiente hay un determinado genotipo, ¿no? Ahora, en genética no hay mucho que hacer porque esta genética ya nos viene importada, ¿no? Y entonces ya nos viene la línea ya mejorada, entonces, dándole las condiciones adecuadas, estas gallinas bien alimentadas, bien manejadas, deben expresar el máximo de su potencial genético, ¿no? Entonces yo diría que en la parte de alimento, ¿no? Y en calidad del agua también, ¿sí? Entonces un alimento bien balanceado, bien formulado, pero aunado a un estricto control de consumo de alimento, porque imaginemos que en un momento de producción el consumo decrece, es el signo de que las aves se han enfermado, ¿no? O ha habido algún problema con el manejo de los comederos, ¿no? O con el manejo del agua, ¿no? El agua es indispensable, porque acuérdense que son 2 unidades de agua por unidad de alimento, ¿no? Entonces, basta que las gallinitas un día no tengan agua y de 90 al día siguiente ya bajó a 50, ¿no? Y eso nadie lo levanta. Y el agua tiene que ser fría, de 18 a 21 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso afecta al ave, ¿no? Excelente, profesor. Luego hay una pregunta, acá hay dos en una, dicen, ¿cuánto aproximadamente es la inversión en una granja de postura tipo tradicional o granja automatizada? Y luego hay otra, ¿y considera importante la automatización? Sí, la automatización, especialmente la climatización, ¿no? Porque en ambientes de trópico especialmente, la ventaja de criar en costa es que tenemos casi el ambiente termoneutral que necesitan las aves, ¿no? Entonces, las aves necesitan entre 18 a 21 grados centígrados. Las aves se afectan mucho en estrés calórico. Cuando la temperatura ambiente está por encima de 26 grados, las aves comienzan a jadear, baja la producción de huevos, la cáscara de huevos se adelgaza, ¿no? Y entonces se afecta. Entonces, para esas zonas, muy importante tener ambientes climatizados
o nosotros en época de verano, ¿no? El contar con ventiladores para disminuir la sensación térmica es muy importante. Sí. Excelente, excelente, profesor. Muy interesante realmente las respuestas y las preguntas. Aquí hablan también nuevamente de la genética. Dice, ¿considera conveniente o recomienda alguna línea genética en particular, teniendo en cuenta que mis galpones son tradicionales? Ya, en general, las gallinas de las líneas genéticas tienen alta productividad, ¿no? Y esto está asociado a menor rusticidad. Entonces, para que expresen su potencial genético, yo debo darle lo mejor de lo mejor para que exprese ese potencial genético. Si no, no va a poder llegar a producir 28.4 kilos de huevo por ave alojada, ¿no? Si ya cambio a una línea de menor valía, la producción de huevos también se va a ver afectada, ¿ok? Entonces, sí, cualquiera de las líneas que tenemos en el medio pueden ser importantes para la producción. Excelente, profesor. Luego hay una pregunta aquí que dice también, acá hay una de José Zamora que dice, en zonas donde se tiene horas de luz desde las 6 hasta las 6 p.m., ¿cómo recomendaría aplicar un plan de luz y en qué edades? ¿Puedes repetirme Sí, las horas? dice, ajá, correcto, dice, en zonas donde tiene horas de luz desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿cómo recomendaría aplicar un plan de luz y en qué edades? Bien, generalmente en el Levante, salvo las primeras semanas, se puede dar horas de luz adicional, ¿no? Pero generalmente en el Levante, el promedio son horas de luz natural. Ya cuando comienza la campaña de producción de huevos y estando el lote entre el 10 a 20% de producción de huevos, se le podría suministrar un programa de luz creciente, ¿no? Es decir, si ya la noche cae a esto de las 7 de la noche, entonces ya, digamos, en la semana 20 de edad, le doy luz de 7 a 7:30, la semana 20. La siguiente semana, la semana 21, de 7 a 8 de la noche. La semana 22, de 7 a 8:30. Luego la semana 23, de 7 a 9 de la noche, ¿no? Puedo llegar en las dos siguientes semanas, de 7 a 10 de la noche. Supongamos 3 horas más de luz. Este efecto de las horas de luz, ¿sí? Tiene un efecto positivo porque estimula a una hormona que es la hormona estimulante del folículo ovárico. Y entonces lo que va a hacer es que la gallina pueda producir una mayor cantidad de huevos, ¿ya? Alargando el ciclo de producción. Y entonces se han hecho diversos estudios de hace muchas décadas en donde se ha visto que aplicando un programa de luz creciente se puede llegar entre un 10 a 20% más de huevos, ¿ya? Pero todo eso hay que verlo bajo determinado ambiente. Siempre es bueno probar, ¿no? Evaluar, probar, sí, en pequeños lotes, ¿no? Y entonces veo que es positivo para un pequeño lote de gallinas y lo voy aplicando poco a poco, ¿sí? Ok. Interesante, interesante. Luego hay otra pregunta que dice, profesor, en prepostura, ¿el calcio debe ser fino o combinado con grueso? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Sí, sería interesante probarlo, sería interesante probarlo. Ahora, eh, debería haber algo de grueso y más de fino, ¿no? Tal vez 2/3 de fino, 1/3 de grueso. Eso va permitiendo el aumento paulatino, el incremento paulatino de los niveles de calcio, le va dando un mayor tamaño a la molleja, que es la que se va a encargar de moler este carbonato de calcio grueso, ¿no? Que de uso a mediano plazo, mientras el de polvo es a corto plazo, ¿ya? Pero
me ha dejado en la inquietud la pregunta y sería bueno hacerlo como tesis. Me Interesante, parece interesante. Le agradezco la pregunta al amigo. interesante. Bien. Luego hay otra pregunta, profesor, que dice, en zonas de altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar, ¿usted sugiere aumentar de 100 a 120 gramos para reducir costos, ya que las temperaturas bajan de madrugada? El aumentar el consumo de alimento. Ujú. eh, Dice, lo, ujú. Ajá, dice, puede sugiere haber, aumentar. Ajá, sugiere aumentar de 100 gramos a 120 gramos para reducir costos, ya que las temperaturas bajan de madrugada. ya, todo eso siempre hay que hacer ¿no? mayores especificaciones, pero así de buenas a primeras, ¿no? Si hace frío, la gallinita va a comer un poquito más, ¿no? Como nosotros, ¿no? Y si hace calor, va a comer un poquito menos. Generalmente es una buena pregunta. Generalmente las tablas que tenemos han sido hechas bajo condiciones termoneutrales. Entonces nosotros debemos ver, ¿sí? Si la tabla dijera 100 gramos, a lo mejor consume 100, 105, ¿ya? No creo 110, pero ¿saben por qué? Porque el tubo digestivo de las aves es corto en capacidad y no es muy largo, ¿ya? Entonces el ave tiene un buche pequeño, ¿no? Tiene un proventrículo también pequeño. El ventrículo molleja es un poquito más grande, pero la longitud de su intestino delgado, intestino grueso y ciego es muy pequeño. Ahora, la ventaja de las gallinas, ya cuando son adultas, es que los ciegos crecen. Y el hecho de que los higos crezcan le permite cierto consumo de fibra, ¿no? De las cáscaras de los trigos, por ejemplo, y entonces logra aprovechar mucho mejor que un pollito. Las gallinitas pueden aprovechar cierto nivel de fibra, producir ácidos grasos volátiles, producen vitamina B12, cobalamina, ¿no? Y entonces todo eso es benéfico para el ave adulta. Bien, sí. Interesante, interesante, profesor. Eh, a ver, vamos con dos preguntas más, tres preguntas más. Dicen, ¿en qué semanas de vida las gallinas llegan a su punto de equilibrio? Es decir, habiendo pagado su propio levante, eh, iniciamos el tiempo de rentabilidad. Eh, Generalmente esto debe ser visto en su conjunto, ¿no? Porque si las gallinitas por un mal manejo no llegan a las 90 o 100 semanas, ¿qué pasa si salen antes? ¿Qué pasa si salen solo las 70 semanas porque ya la curva bajó mucho, ¿no? Y entonces ya está por debajo del 60% y entonces ya se tiene que vender el lote. Entonces ahí no se ha alcanzado ninguna rentabilidad, ¿no? Entonces lo ideal es tratar de seguir a la curva de producción, ¿sí? De modo tal de que nosotros podamos al final de la campaña poder determinar la rentabilidad. Es cierto lo que dice ¿no? El amigo avicultor, que la gallinita en las primeras 17 semanas se ha invertido, vamos a decir, 22 soles o 25 soles por ave, ¿no? Y todavía no ha puesto huevos. Recién cuando llega la semana 26, 27 ya está llegando al pico de producción, ¿no? Por ahí más o menos que se llega al punto de equilibrio. Ahora, para calcular el punto de equilibrio, él debe asumir la fórmula costos fijos totales sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Entonces, con eso va a poder establecer su punto de equilibrio. ¿En qué momento, no? Estas aves ya cubren la inversión inicial, ¿no? De los 22 o 25 soles por ave. Interesante. Y ahí es Bien. donde, profesor, se debe Habría cuidar que hacer mucho el una tema hoja de de... Excel, parece. Sí, y ahí se debe cuidar mucho el tema de la mortandad, se debe cuidar mucho el tema del manejo, porque como son activos, entonces si se descuida eso, tu punto de equilibrio puede extenderse un poquito más, ¿no? Entonces, Exacto. como usted dice, aprovechar todos los costos, tratar de diluir lo máximo los costos fijos, ¿no?
Sí, un adecuado programa de vacunación, un adecuado programa de bioseguridad, programa de alimentación y de manejo, ¿no? Y las gallinitas van a responder muy bien a ello. Excelente. Luego hay una pregunta, doctor de Nidia Mestanza. Dice, buenas noches, estimado Buenas ingeniero, noches. excelente ponencia. Mi pregunta Muchas es, ¿usted recomendaría a un nuevo microproductor comprar desde pollita bebé o comprar pollitas desde ya su iniciada su postura? Sí, agradezco la pregunta. Es muy importante comprarla desde bebé, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos visto que en el Levante hay 2% de mortalidad. Una mortalidad bien baja porque las aves comen poquito, no son voraces como los pollos de carne, comen bien medido, ¿ya? Y entonces no se malogran el hígado porque comen lo justo, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasaría si ustedes compran un lote de gallinas jóvenes de 17, 15 o 12 semanas que no ha tenido un buen programa de vacunación? ¿Qué pasa si le faltaron algunas vacunas? ¿Qué pasa si no le han dado inicio 1, inicio 2, crecimiento, desarrollo, prepostura? ¿Qué pasa si de las 5 dietas le dieron solo 2 o 3? ¿Qué pasa si no cubrieron las necesidades que dice cada plan? ¿No? ¿Qué pasa si no cubrieron sus vacunas? Entonces, hay todo un historial. Y entonces yo no debo partir ya de gallinas jóvenes, ni de pollas de 15 semanas, ni siquiera de pollas de 4. Tienen que ser bebitas, ¿ya? Para poder hacer todo el seguimiento. Si no, puede fracasar. Excelente, profesor Marcial. Muchísimas gracias por la ponencia, también a todos nuestros clientes. Gracias por sus preguntas. Han habido varias preguntas que no se han podido responder, pero se estarán enviando ahí a través del correo las respuestas. Les invitamos a que puedan llenar la encuesta de satisfacción. Les tomará 2 minutos máximo. Pueden escanear el código QR y también se les va a estar colocando en el chat el enlace para que puedan llenar la encuesta. Muchísimas gracias, profesor Marcial. Excelente A ponencia y sus gracias órdenes. a todos. Que tengan muy buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense. Ya nos vemos, suerte. Creo que salgo.